Hola, ¿qué tal amigos de la audiencia? Queremos compartir un programa más de ¿qué dice la Biblia? Y allí profundizar en el conocimiento de la palabra y todo lo que sea para nosotros beneficioso. Hay un tema que queremos tratar en esta edición y es el antes y el después. Y queremos tomar como base un texto donde Jesucristo está hablando allí en San Juan, en el capítulo 8, y el verso 31, y dice la palabra de Dios de la siguiente forma: Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. No tomemos literalmente este pasaje como que es solamente para los judíos que habían creído. Era la mayor parte de su audiencia en ese momento, por donde él estaba predicando la palabra, allí en todo lo que tenía que ver con la zona de Judea. Pero a lo que queremos referirnos es al antes y el después. ¿Quién de nosotros no ha tenido un antes y después en diversos momentos de su vida? Aquellos que estudian, cuando se reciben, tienen un antes, cuando comenzaron a estudiar, cuando comenzaron a llenar de conocimiento su mente sobre aquello que les parecía iba a ser su vocación, y después de que se reciben, también comienza una nueva etapa. ¿Quién no se ha casado y entonces vivía una vida de una forma de soltero, pero después de haber dado ese paso tan importante que la Biblia nos enseña para que podamos vivir de una forma santa, quieta, piadosamente, entonces toma la decisión de casarse con la mujer de sus sueños, el varón de sus sueños, y comienza una nueva etapa donde empiezan a conocerse de otra forma, más íntimamente, donde se conocen a tiempo completo. Ya no son las 2 o 3 jornadas a la semana o las 2 o 3 horas durante varios días, sino que están a tiempo completo. Los separan los horarios laborales, pero se empiezan a conocer más sus gustos en cuanto a lo que tiene que ver con la alimentación, sus gustos en lo que tiene que ver con la higiene, y así podríamos seguir enumerando una cantidad de elementos que cambian con el casamiento. Hay una etapa de antes y después, cuando uno se transforma en padre, en madre, y viene a agrandar la familia, ese pequeño criatura que nos hace totalmente distintos. Nos cambia totalmente nuestra forma de pensar, nos cambia totalmente nuestro vocabulario, porque tenemos que empezar a manejar otro tipo de verbos, otro tipo de lengua que sea comprensible para el niño y que también nos haga sentir más cerca a través del amor, a través del cariño, un antes y un después. ¿De qué forma nosotros podemos vivir un antes y un después para una vida real, para una vida verdadera, para una vida eterna? La palabra de Dios nos enseña en este caso que hay un hecho fundamental, y ese hecho es conocer a Jesucristo. Cuando le está hablando a su audiencia, Jesucristo les dice: conoceréis la verdad. El conocimiento, cuando vamos nosotros a la raíz, allí en la palabra de Dios, habla acerca de intimidad. No es simplemente estar en contacto con alguien, sino es que llegar a la profundidad de la relación con alguien. Conoceréis la verdad. ¿Cuántas personas hoy en día, cuántos gobiernos, cuántos líderes se levantan diciendo: bueno, yo tengo la verdad absoluta, yo tengo la verdad para que cambie la situación política, la situación social de nuestro país? Hace muy pocos días asumió en la República del Perú un nuevo presidente. En su discurso de inauguración de su mandato, lo primero que prometió es generar
1 millón de puestos de empleo. Entonces, con el gobierno de este hombre va a ser un antes y un después de cómo venía manejándose la política y la economía de esa nación. Un antes y un después. Se han levantado hombres a lo largo de toda la historia creyendo tener ellos la verdad, se han levantado para causar daño. Nos podemos referir a quien fue Napoleón Bonaparte, nos podemos referir más acá en el tiempo a quien fue Adolfo Hitler. Querían cambiar la realidad del mundo. Querían hacer conocer al mundo que la forma que ellos tenían de ideas y de gobierno era la mejor. Y la iban a tener que alcanzar de cualquier forma. Y entonces se da, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, donde verdaderamente el ser humano tuvo un antes y un después. Un antes donde se había conocido relativamente la paz después de la Primera Guerra, pero cuando llega la Segunda Guerra, nuevos armamentos, cuando llega la Segunda Guerra, nuevas tácticas de pelea, cuando llega la Segunda Guerra, nuevas formas de pelear en el cielo, en la tierra y en el mar. Adolfo Hitler no logró su cometido, pero uno de sus aliados, el Japón, tuvo verdaderamente un antes y un después. Allí, en la ciudad de Hiroshima, se hace por primera vez una prueba con una bomba nuclear. Hasta hoy en día se están teniendo las consecuencias dentro de la que tiene que ver con las plantas, de lo que tiene que ver con las personas, porque la radiación emitida en ese momento no conocía todavía el hombre el alcance que tenía de destrucción. Cuando el avión que llevaba la bomba y también la tripulación la dejan caer y ven el resultado, el hongo nuclear que se levanta, el que iba a cargo de la tripulación dijo: ¿qué hemos hecho? No sabíamos cuánto daño iba a causar. Ese avión, el Enola Gay, también quedó plasmado en la historia de la humanidad por ser quien trasladó esa primera bomba. Nosotros debemos conocer la verdad, pero no la verdad de un hombre, no la verdad de una filosofía, no la verdad de una política, no la verdad de una religión, sino la verdadera persona que puede llevarte a ese conocimiento. La única persona que puede transmitirte la verdad, porque la Biblia nos define que Él es la verdad. Había que tener mucha autoridad, como tuvo Jesucristo, para presentarse como la verdad, el camino y la vida. Tenés la posibilidad de llegar a Jesucristo de una forma y después de tener un encuentro con Él, ser transformado completamente en una nueva criatura. Cuando estamos hablando de la verdad, no es simplemente una palabra que encierra algún conocimiento, sino que es una forma de vida total. Antes de conocer a Jesucristo, probablemente jurábamos decir la verdad, pero en realidad estábamos mintiendo. Antes de conocer a Jesucristo, probablemente decíamos vivir una vida donde la verdad era nuestro norte, pero después de conocer a Jesucristo, nos damos cuenta de cuánto ha cambiado nuestra forma de vivir y cuánto, mirando atrás, podemos descubrir que no conocíamos esa verdad y que nuestra verdad era equivocada. Jesucristo estaba hablando en este pasaje con personas que creían conocer la palabra, que creían vivir lo que la ley les enseñaba, pero después van teniendo un encuentro con Jesucristo, van escuchando sus enseñanzas, van creciendo en el conocimiento de lo que Él cada día predicaba, compartía, para que el hombre de aquella sociedad se pudiera transformar en alguien mejor. Cuando Jesucristo hace la aparición, transforma verdaderamente
no solamente las vidas de quien le estaba escuchando, sino que hoy en día seguimos viviendo esas consecuencias. Nosotros tenemos como sociedad un calendario y ese calendario comenzó a ser diferente después de la aparición de Jesucristo. Cualquiera de nosotros que viva en lo que tiene que ver con la civilización oriental o occidental, no precisamente con lo que tiene que ver con el pueblo de Israel, que se siguen rigiendo por otro calendario, pero que necesitan conocer a Cristo y que Él se acerca, antes de Cristo y después de Cristo. Nuestra propuesta en este día es que puedas tener un encuentro con Jesucristo. Y la verdad que va a llegar a tu vida es la que verdaderamente, la que te va a hacer libre de una vez y para siempre. Que Dios te bendiga.